como vais a jugar contra el Manchester United, he pensado, te voy a traer al ojeador mejor, al que te va a ayudar no solo con las cosas más superficiales y lo que sabemos del Manchester United, sino que además irá más allá porque es del Liverpool. Oh. El ojeador es Jamie Carragher. Hola, Jamie. ¡Qué sorpresa! I just want to say good luck against Manchester United. You will have a lot of supporters in Liverpool. So we're all behind you and do the job. Okay, thank you. Ya ves, la presión. We need a defense. Can you play with us? I'm available. Yeah. I would love to kick Manchester United players. Mister, he's got a bad back. He's got a bad back. I don't recommend him. Pero empezamos por ti como entrenador. ¿De dónde te vienen las ganas de entrenar? Porque sé que fuiste futbolista, pero la cosa se torció pronto. ¿De ahí quizá? A ver, evidentemente la pasión, yo creo que la pasión de todos los niños es esa, ¿no? El jugar, ¿no? Tú te enamoras del juego por ahí, ¿no? Pero sí que es cierto bueno, que mis condiciones pues estaban bastante limitadas en lo que se refiere a poder ser futbolista de primera división, ¿no? De primer nivel. Y bueno, y siempre, como me ha gustado mucho el juego, la táctica, ya desde pequeño en cadetes y siempre preguntaba mucho a los entrenadores, siempre la parte esa a nivel táctico me gustaba mucho, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues hice también INEF precisamente para dedicarme a INEF es Ciencias del Deporte. Digamos, para organizar mi pasión en torno al fútbol, para poder dedicarme al deporte. Y bueno, y como ya veía que yo no iba a pasar mucho más allá de tercera división, o que era donde estaba jugando, en segunda B, en algún momento pues me salió la posibilidad de entrenar y lo tenía claro, porque me llamaba, notaba que mi vocación fluía en esa dirección, ¿no? Y me encontraba muy a gusto en eso. Pero el interés es la relación con el futbolista, la organización, la táctica. O sea, si tienes que escoger la gran pasión, ¿cuál es? Lo que pasa dentro del verde. Y lo que pasa dentro del verde, es decir, lo que pasa dentro del verde tiene que ver con todo lo que tú has dicho. Es decir, podemos distinguir la gestión del equipo, la táctica y tal, pero no es diferente, va todo unido. Porque para tú poder convencer, para tú poder llegar, para tú de alguna manera ayudarlos a los protagonistas, que son ellos, porque al final los protagonistas son los futbolistas, para tú poder ayudarles a que ellos hablen un mismo idioma o que juntos cooperen y colaboren de una forma más eficiente, pues al final necesitas, tan importante es saber qué tienes que hacer, como más importante bajo mi punto de vista, cómo poder seducirlos o convencerlos a ellos y llegarles a la persona para que desde ahí podamos funcionar, ¿no? Entonces, ya te digo, una cosa es distinguirlo para poder hablarlo y para poder comentarlo, pero para mí no se diferencia, va todo de la mano. Y lo que más me interesa es lo que pasa en el verde. El asunto es que entrenadores como tú y vuestra generación en concreto no sale de la nada. Por ejemplo, estuviste en INEF. Hay una manera de aprender, hay una cultura futbolística que tiene que ver con todo eso, con el conocimiento del juego, con querer mejorar al futbolista. Te lo digo porque, por ejemplo, aquí la obsesión es ser manager, es decir, manejar un grupo de personas. Y allí es cómo hacerlo para que la pelotita entre más veces y que todo el mundo también al mismo tiempo sea feliz, ¿no? Es una mezcla de las dos cosas. Es esa cultura la que te lleva también a ver que lo que haces, que se puede hacer y que tú perteneces a todo eso, ¿no? A ver, no sé si he entendido bien, ¿no? Me has diferenciado un poquito lo que es manager ¿no? Respecto al fútbol inglés a lo que es entrenador, ¿no? La función de entrenador aquí. El entrenador español surge en un tipo de cultura muy determinada, donde de INEF, por ejemplo, de querer entender cómo es el juego por dentro, de querer conocer la táctica. Y está rodeado de gente que tiene más o menos el mismo conocimiento que tú y tienes que mejorarte de alguna manera para estar por encima de ellos, ¿no? Esa es un poco la cultura futbolística en la que te has rodeado desde tus inicios, supongo, ¿no? Sí, pero yo, en mi caso, por ejemplo, lo que es yo creo que lo que es el entender el juego, el profundizar en los códigos de la profesión, en las claves del juego, viene antes que ir a la Facultad del Deporte. Yo creo que la Facultad del Deporte
te ayuda a organizar la información, te ayuda a establecer a lo mejor estrategias de análisis o estrategias a la hora de cómo pues, organizar, digamos, mentalmente un poquito todas esas inquietudes o todas esas motivaciones que tienes, ¿no? Y ahí yo me serví mucho de deportes como el baloncesto, como el balonmano, como el voleibol. A mí me han impregnado muchísimo esos deportes, ya no tanto por el detalle táctico en sí, ¿no? Sino por cómo afrontan el estudio de esos deportes, el análisis, la gestión diferente de plantillas más largas o más cortas, el clima, como digo yo, el reproducir el clima del pabellón en lo que se refiere al entrenamiento. A mí eso me parecía muy llamativo, y de hecho yo sigo, es verdad, o sea, tengo una cierta, a lo mejor los tengo idealizados, ¿no? Pero tengo una gran admiración por los entrenadores de baloncesto, ¿no? Es decir, ver ya hace muchos años, ¿no? Ese Díaz Miguel que se iba a Estados Unidos, ¿no? Para aprender de los universitarios, en una época que era único, ¿no? Aito García Reneses actualmente están en Berlín, ¿no? Después de una carrera enorme, ¿no? Los Sergio Scariolo en la NBA, Joan Plaza, no sé, y me quedan muchos, ¿no? Y lo digo esto porque quizás eso he admirado mucho, ¿no? Ese tipo de personas con afán de superación, de viajar, de crecer, de aprender de otros. Y ya te digo, tanto baloncesto, balonmano, voleibol, para mí han sido muy enriquecedores, evidentemente más allá del fútbol, pero sí que diferenciaría o matizaría que la pasión por el juego viene antes, viene de la calle, viene de cuando juegas con tus amigos, de cuando estás jugando al fútbol sala cuando eres más pequeño y luego ya pasas al fútbol 11, viene más de ahí. Lo otro, digamos, que te ayuda a organizar, ¿no? Y creo que es verdad que en mi caso pues ha alimentado mi pasión y me ha dado una perspectiva más amplia. Y respecto a lo de si te rodeas, si me rodeo de gente mejor que yo, mejor, no me importa, es decir, al contrario, creo que estamos en la era de la multidisciplinaridad y también de la especialidad, ¿no? Al final, si queremos un conocimiento más profundo, necesitamos especialistas a nuestro alrededor, ¿no? Y tú no tienes por qué saber de todo, sí que tienes que intentar ayudar a que encaje todo. Eso es diferente bajo una misma metodología. Bueno, tu currículum te marca como entrenador y además entrenador de club, ¿no? El tipo de entrenadores como tú, os he oído decir que es lo mismo entrenar al juvenil que al B, que al primer equipo prácticamente, ¿no? Que si os toca hacer lo que sea, lo hacéis. Tú has pasado por eso, por estar con chavales, por el fútbol adulto. ¿También entiendes el fútbol así, que entrenar es lo mismo en un sitio que en otro? Hombre, lo mismo, como titular puede quedar bien. Lo mismo no es, Guillén. Evidentemente, los contextos son muy distintos, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que ni siquiera se puede hablar del mismo, tú antes lo comentabas, lo que es la cultura, ¿no? Es decir, yo creo que el saber adaptarte a cada cultura, no solo de países diferentes, sino dentro de un mismo país, creo que es fundamental. Yo pongo siempre un ejemplo, es decir, yo llevo 3 años en el Granada y más de un tercio de mi plantilla actual ascendió con nosotros a Primera División, viene con nosotros de Segunda y ahora estamos jugando en Europa, ¿no? Ni ellos mismos, que tenemos una complicidad y una conexión especial, ni ellos son los mismos del primer año, ni yo tampoco. Es decir, pues necesitamos, digamos, que ir ajustando a las diferentes necesidades, ¿no? Es decir, o por ejemplo, como cuando me ha tocado dirigir, yo siempre pongo el ejemplo, Carlos Fernández, que ahora está en la Real Sociedad, el jugador que más tiempo he dirigido en mi carrera. Y claro, no es lo mismo lo que necesita en juveniles o en cadetes, que es cuando lo conocí yo, siendo cadete de primer año, que el año pasado cuando está como jugador profesional en Primera División, en otro equipo diferente, ¿no? Es decir, que era el Granada. Entonces, yo creo que la adaptación al contexto es clave, pero en cualquier contexto, ¿no? Lo que sí me parece que es igual es, o por lo menos así me lo planteé, es que yo, independientemente de que si estuviese entrenando a un cadete, a un juvenil, a un senior, mi profesionalidad o mi dedicación o mi pasión tenía que volcarla en ellos exactamente igual. Y en eso sí que es verdad que, bueno, que mis dinámicas han sido muy similares de hace 10 años a ahora, muy similares, independientemente que sean juveniles o futbolistas profesionales, porque creía que ellos todos tienen el derecho a mi mejor versión como entrenador, ¿no? Y eso siempre me ha movido mucho y eso también me ha ayudado a nunca pensar en el siguiente paso. Sí prepararme para
o sea, estar preparado para cualquier reto que me pudiese llegar y así mi carrera pues lo ha ido demostrando, ¿no? Pero nunca pensé en cuál iba a ser el siguiente paso, ¿entiendes? Y me ha ido muy bien, la verdad, vivir el presente. La siguiente pregunta me la has puesto en bandeja, porque dices que no eres el mismo cuando empezaste con el Granada de ahora, así que será una manera de ver qué ha pasado con el Granada estos 3 años, ¿no? ¿Cómo eras y dónde estás ahora? Bueno, en la esencia de mi persona creo que lo mismo, ¿no? Porque te decía antes, igual que hace 18 años, 19 años cuando empecé a entrenar, ¿no? Pero evidentemente espero ser mejor entrenador. Es decir, porque eso es algo que, más allá del resultado, creo que siempre al acabar las temporadas, siempre me ha gustado, junto con mi cuerpo técnico, hacer un análisis profundo del proceso, ¿no? Yo soy un enamorado del proceso, de los detalles, la cultura del detalle y de los procesos, ¿no? Y esas dos cosas, evidentemente, la consecuencia del resultado, pues todos queremos ganar, pero el resultado es una consecuencia de muchas más cosas, ¿no? Sin embargo, si tú analizas bien el proceso y prestas atención a la cultura de los detalles, todas las temporadas puedes crecer tú como entrenador o como equipo técnico, ¿no? Y también me he intentado pues, nutrir de las opiniones de los jugadores, de lo que sentían, de cómo nos percibían, de qué cosas les ha costado más o menos. Es decir, todo esto siempre ha sido una constante en mi carrera y evidentemente espero que en estos 3 años pues, hayamos crecido como profesionales, pero también, tengo que decirlo, ha sido o está siendo muy especial la conexión y el feeling, la complicidad con un vestuario que es único. Y si yo estoy aquí hablando hoy contigo, es gracias a que tengo unos líderes dentro del vestuario que son ejemplares. Dime algo que hicieras hace 3 años que no haces ahora, para tener una idea de por dónde tira la evolución. ¿Sabes qué ocurre? Que es que yo para esto siempre parto mucho, a mí siempre me gusta partir del análisis del jugador, de la plantilla y de la competición en la que estás, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que yo te podría decir que hacemos diferente, pero están muy condicionadas también por la categoría en la que estábamos. Es decir, no es lo mismo estar en segunda división que estar en primera. No éramos un equipo tampoco en segunda división de los favoritos a ascender. De hecho, llegamos a tener 7 jugadores cedidos y de hecho recuerdo que 6 fichajes venían no, 6 fichajes venían de descender el año anterior, entre cedidos y de descender a segunda B. Entonces, claro, al final yo siempre creo que hay que hacer un traje a medida, ¿no? A los equipos, es decir, sí, yo tengo mis ideas, tengo mis planteamientos, pero lo más importante son el punto de llegada y el punto de partida es el jugador. Y intentar diagnosticar bien o analizar bien qué necesitamos para ser mejores juntos, ¿no? Eso lo sigo haciendo igual, lo que ocurre es que nuestra evolución como equipo, sobre todo a nivel táctico, de hecho, aunque no es realmente tan importante, pero, por ejemplo, hemos conseguido jugar con todos los sistemas. Es decir, que que para mí el sistema no es tan importante como la funcionalidad, ¿no? Pero sí que es curioso, ¿no? Este año ya, de hecho, hemos configurado la plantilla porque venía Milla, teníamos a Montoro, tal, más en un 4-3-3, ¿no? Y sin embargo, hemos jugado el año pasado prácticamente muchas veces con 3 centrales, 2 carriles, cuando vino Fulquier. En segunda era más la figura de 2 mediocentros y el mediapunta, ¿no? Te puedo contar que Montoro y Fede San Emeterio en segunda división, los 2 mediocentros, jugaron 36 partidos y llevamos 2 años que nada más que se nos lesionan los mediocentros. O sea, fíjate, yo siempre digo que al final ser camaleónicos para un equipo como el nuestro es fundamental. Es fundamental porque esa adaptación es clave. De hecho, las modas sirven para poder identificar entrenadores y están los que se parecen a Klopp, los que se parecen a Guardiola, pongamos. Y cada vez que me preguntan por el Granada, lo tengo que explicar muy largo porque tengo que decir, bueno, es que a veces según cómo, a veces echa para atrás, pero luego otras veces defienden arriba, no sé qué. Y esa es supongo, la magia del equipo que ha entendido que así se llega más fácil a la victoria, ¿no? Sobre todo el concepto de camaleónico me parece apasionante. O sea, porque es muy difícil porque necesitas jugadores inteligentes y que crean que eso es posible. Y luego también, a mí lo que no me gustan son las excusas.
Es decir, yo en mi carrera, si me hubiese quejado en mi carrera o pensado en lo que no tengo, nunca hubiese, yo creo que nunca hubiese entrenado ni en segunda B. Entonces, yo he hecho el camino inverso, ¿no? Es decir, con las cartas que me toca voy a jugarlas lo mejor, voy a competirlas lo mejor que pueda. Y evidentemente, cuando un equipo como el nuestro tiene bajas, o está cansado, o tiene... A mí me encanta presionarla arriba, como el partido del PSV Eindhoven, que hicimos un gran partido. A mí me encanta ese tipo de partido, ¿vale? Pero estamos en condiciones de energía para poder hacerlo, tenemos los jugadores adecuados y que se sientan a gusto para este partido, nos conviene en relación al rival. Claro, lo que ocurre, no podemos confundir el ser camaleónicos con depender del rival, o con variar tanto que tú misma pierdas una regularidad o que seas reconocible. Entonces, claro, esa armonía no es fácil. Armonía, no equilibrio, es armonía, porque el equilibrio no existe. Es decir, la armonía esa entre ser reconocible y ser camaleónico, ostras, lo que pasa es que es apasionante, también te lo digo. ¿Y esto que has hecho los últimos 3 años lo podrías haber hecho en otro club? Es decir, ¿tenía que ser en el Granada? Y si es así, ¿por qué? ¿Quién lo sabe, no? Eso son las cosas del destino, ¿no? Es decir, yo siempre pienso que, mira, aquí al lado de la ciudad deportiva está la Facultad del Deporte. Yo estuve 7 años en Granada. Aquí conocí a mi mujer, he sido feliz desde los 20 años. Yo estuve de los 20 a los 28 años, estuve aquí en Granada. 21 a los 28 estuve en Granada como estudiante. Y he sido feliz como estudiante. Y me decía mucha gente, en Granada, cuando firmé en el Granada, que allí que echan a muchos entrenadores, que es la silla eléctrica, que tal. Y yo tenía una intuición interior de que, no sé, estas coordenadas o no sé, yo aquí he sido feliz, ¿no? Y yo decía, a mí Granada me ha dado tanto a nivel personal que tenía esa intuición de que aquí podíamos ser felices y desarrollar un buen trabajo. Pese a que todo a nivel, si lo piensas fríamente, posiblemente todos los factores indicasen a lo contrario. y surgió, encajamos, fluimos y una vez más, pues Granada me ha vuelto a dar pues esa felicidad, ¿no? Porque muchas veces ser un entrenador feliz y que no suene, joder, claro que yo paso malos momentos y claro que como todos en la vida, ¿no? Y claro que hay situaciones desagradables, ¿no? Pero siempre me intento quedar con lo positivo, ¿no? Y nosotros como equipo técnico aquí somos felices en el día a día, ¿no? Y eso no depende de mí, depende de los jugadores, depende del equipo técnico, depende de la afición, depende de mucha gente, ¿no? Y no sé, creía y estaba convencido que podía ser así. De hecho, para que uno sea feliz tiene que haber un espacio justo, el espacio que ocupas y que no lo esté ocupando nadie más, que además se respete tu trabajo, que las distancias con otras personas que toman decisiones sea la adecuada, un montón de cosas para que todo fluya. Y da la sensación de que, no sé, explícame, va así en el Granada, ¿no? O sea, lo tenéis todos muy claro. Bueno, el fútbol es presente, Guillem. Es decir, aquí no te puedes parar a pensar. Yo ahora me paro a pensar en el pasado porque tú me lo has preguntado. Pero realmente el fútbol es presente. El fútbol es fluir todo lo que puedas, adaptarte a cada circunstancia, mirar hacia adelante, ser humilde pero ambicioso a la vez. Y en esas estamos, ¿no? Y bueno, afortunadamente hasta el momento ha ido todo muy bien, estamos viviendo algo único, porque además tenemos, digamos, un sistema de referencia que nos ayuda a ser conscientes de que esto es así. Claro, los Roberto Soldado, Jorge Molina, Montoro, Germán, Víctor Díaz, son jugadores con una experiencia. Fíjate que te he hablado de Germán, por ejemplo, estaba en segunda B y debuta en primera con 32 años, creo que es, ¿no? O, no sé, o Jorge Molina con 27 años estaba en segunda división. Roberto Soldado es todo lo contrario, es un jugador contrastado que ha venido aquí en su última etapa. Y cuando todos ellos, más Gonalons, te hablan de las buenas sensaciones y la sensación de equipo que sienten aquí con nosotros, joder, pues eso también te refuerza, ¿no? Es decir, te refuerza porque tienen mucho con lo que comparar, ¿no? Y eso, también creo que eso es la clave de este equipo, ¿no? El buen vestuario que tenemos y, como te decía antes, líderes muy positivos y ejemplares, que eso es lo más difícil. Ha debido haber cientos de conversaciones que has tenido con esos nombres que mencionas, gente que ha estado en experiencias miles. ¿Hay alguna que se te quedara presente, alguna conversación, alguna charla? Hay muchas, pero es cierto...
claro, quedarte con alguna, ¿no? Quedarte con alguna es como injusto, ¿no? Porque al final es todo el proceso, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando Roberto Soldado se incorpora el año pasado. Era la sensación como que anillo al dedo. O sea, como que al principio él escuchaba muy atento y exploraba el terreno, nos estudiaba, por así decirlo, como buen veterano. Pero es que, como digo yo, es que de repente se cogió la bandera y era como si, y de hecho así lo sentían también los otros capitanes, ¿no? Porque al final la esencia de este equipo son los capitanes que te he dicho, es decir, que llevan tiempo con nosotros de segunda división. Y yo con alguno lo he comentado y decía, joder, si es que Robert parece que lleva con nosotros, que ha ascendido con nosotros, siente como nosotros, cree en lo que hacemos. El mismo Adrián Ramos, que se fue a Colombia, que el año pasado, mitad de temporada, no era titular habitualmente, ¿no? Y recuerdo una conversación que tuvimos Adrián Ramos, Carlos Fernández y Roberto Soldado. No sé, si la hago pública a lo mejor se enfada, pero bueno, me voy a arriesgar. No habíamos ganado ni un partido en primera división. Habíamos empatado en Villarreal 4-4, habíamos perdido 0-1 con el Sevilla y vamos al campo el Español. Y teníamos ahí la conversación entre los tres, y bueno, hablando de cosas del juego y tal, y recuerdo, y Adrián Ramos, que no era titular, estaba sin jugar, ¿no? Y recuerdo que Robert, dentro de ese carácter, y sobre todo, y él nos decía, ¿no? Hablando, joder, yo me siento muy feliz, veo que estamos bien, veo que el equipo está en un buen camino, pero todavía no hemos ganado. Y le contesta Adrián Ramos, tranquilo Robert, nosotros vamos a ganar, seguro, estamos convencidos de lo que hacemos. Creemos el tal, y digo, joder, y nos quedamos así. Carlos, como yo lo había tenido ya, pues digamos que él reforzaba ese mensaje porque ya nos conocía, ya me conocía mucho tiempo, pero aquello fue tan natural, tan fluido, y sobre todo de alguien que no juega, ¿no? Es decir, o Ismail Koibasi, que apenas jugó el año pasado, un lateral izquierdo de Turquía, quiere ser entrenador. Bueno, pues he hablado 4 o 5 veces con él desde que se ha ido, y apenas jugaba. Este fin de semana... él me decía, nos vamos a meter, igual que Adrián Ramos, cuando se fue a Colombia, mister, nos vamos a meter en Europa. Mira, joder, una cosa es que soñemos y otra cosa es que, calma, sí, que nos vamos a meter. Entonces, claro, te hablo de gente también que no era titular y que se ha pasado mucho tiempo sin jugar. Entonces, a mí eso como entrenador y como equipo técnico, que cuando hablo como entrenador hablo de un equipo técnico, ostras, me parece muy especial, la verdad. De hecho, seguramente te acuerdas de eso porque es cuando descubres que piensan como tú, que lo que les has puesto en la cabeza lo entienden y además son ya fanáticos de eso que propones. Debe ser un placer enorme, claro, cuando tienes un grupo y hablan así del trabajo que habéis hecho. Con Robert ya te has sentado a hablar debe ser el único que juega en Old Trafford, ¿no? Contra Manchester United. ¿Ya te has sentado a hablar con él de cómo es aquello? No, yo como entrenador asistente jugamos un amistoso allí, con el Sevilla. Yo estaba como entrenador asistente y creo que fue con David Moyes, creo que estaba él, como el año que llega él, creo. Evidentemente es un estadio único. O sea, la único que me hubiese gustado que estuviese lleno, ¿no? Porque el ambiente es especial, ¿no? Y el ambiente, yo recuerdo el ambiente de respeto de sentarnos en el banquillo. Y bueno, era un partido amistoso, ¿no? Pero bueno, había los jugadores, ¿no? Bueno, el cuerpo técnico, tal, firmando allí y tal. Y fue a punto de empezar el partido y un respeto absoluto, o sea, todo pegado y nadie se metía con nadie. Decir algo, hombre, que aquí en nuestra cultura latina, en España, es difícil imaginarlo, ¿no? Entonces a mí esa sensación de respeto y de que tú entrabas en el estadio y se respiraba fútbol, tradición, no sé, eso... A mí me impactó muchísimo, Guillem, me impactó muchísimo. Y bueno, y con Robert todavía no hemos hablado porque antes hay que hablar del Villarreal. Es verdad. Pero hoy hemos estado con Jamie en Anfield, nos hemos sentado, estamos un rato en el COP y qué pena, la verdad. Qué pena. Están allí todavía, tienen pancartas y banderas que han dejado, pero qué pena que no haya, especialmente Liverpool, que gana la Liga por primera vez en 30 años y no hayan podido compartirlo con los aficionados. Acabo ahí. Está siendo un año extraño, sin embargo, vosotros sacáis energías de no sé dónde. Hay equipos a los que les afecta de verdad no tener afición. No sé vosotros cómo lo habéis vivido desde dentro.
Hombre, evidentemente lo que pasa es que quejarse en una situación tan privilegiada como la nuestra creo que no va con nosotros, ¿no? Es decir, somos unos privilegiados, vivimos de nuestra pasión, creo que podemos transmitir pues alegrías y cosas positivas, ¿no? a la gente en cuanto a intentar seguir adelante, pero está claro que la situación es muy, muy compleja, ¿no? Y de hecho me hubiese gustado que nuestra afición estuviese con nosotros, pero yo también siempre me voy al lado positivo, ¿no? Es decir, oye, mejor vivir esto, que es la primera vez que lo vivimos en 90 años, que no vivirlo nunca, ¿no? Es decir, y quedarnos con lo positivo. Y de hecho, algunas veces hemos recibido mensajes de aficionados que, joder, nos hacéis este mal trago, nos lo estáis haciendo mucho más llevadero, ¿no? O sea, nos sentamos la familia a ver el partido del Granada, que a lo mejor, claro, tú me estás hablando de Liverpool, Manchester, todos estos sitios, tanto sea Everton o Liverpool o City o United, todos llevan su camiseta puesta. Aquí en Granada esto ha sucedido hace 3 años. Es decir, realmente antes se veían otras camisetas y ahora el niño sale al recreo de su colegio con la rojiblanca horizontal, ¿no? Y eso es más importante que cualquier resultado deportivo. Por lo tanto, creo que esa pasión también nos ayuda a llevar este mal trago y esta situación tan compleja. Por cierto, ¿te imaginas tu carrera estando en los Old Traffords y en los Anfields habitualmente? O sea, ¿eres ese tipo de entrenador ambicioso que tiene en la cabeza un paso a un grande? Mira, yo creo que eso sería un sueño, ¿no? El poder algún día, ojalá en mi carrera pueda vivir eso, ¿no? Si ya enfrentarte o ir a Old Trafford con el Granada es la hostia, y perdona la expresión, pues imagínate si algún día se puede dar eso, ¿no? Y ¿por qué no? Porque ¿quién me va a decir a mí que iba a estar en primera división, ¿no? Con 40 años, ¿no? Por lo tanto, tampoco lo pienso mucho, pero sí que es cierto que ojalá el fútbol me dé esa oportunidad y poder cumplir ese sueño, ¿no? Porque está claro que son sitios emblemáticos, ¿no? Son fútbol en estado puro, ¿no? Y como digo, tienen una energía especial. Diego, ha sido un placer. Espero que os vaya bien por aquí. Por cierto, ¿lees libros de fútbol? Sí. Te tengo que El enviar tuyo. El tuyo. Bueno, varios. O sea, el de Pochettino, por ejemplo, Sí. que es el más reciente. Sí, los he leído, los tuyos y tanto el de Pep también, ¿no? Tú hiciste uno con Pep el de Pep y el de Pochettino y me ha gustado mucho, sobre todo porque ha sido algo diferente. O sea, me llamó la atención. Yo soy un poco devorador de ese tipo de biografía. Me gustan mucho las biografías, no solo de fútbol, de otras disciplinas, me gusta la vida de la gente porque creo que tiene un argumento. Muchas veces las vidas de las personas, sea del ámbito que sean, tienen un argumento mejor que una película, ¿no? Y esto que no suena a peloteo, porque no es. Pero el de Mauricio me llamó la atención porque es diferente. Y aparte, se atrevió a contar cosas muy, muy personales, ¿no? Y qué buen atrevimiento, ¿no? Me llamó la atención, sinceramente, y lo disfruté. Ese libro se lleva escribiendo desde hace 20 años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, eso seguro ayuda. Pero aparte le ha servido para explicarse a sí mismo, porque en Inglaterra, como su inglés no era demasiado fluido, y él tiene tanta cosa que explicar, bueno, le sirvió para que se le conociera más, ¿no? Así que, bueno, pues ese no te lo envío. Te envío el próximo que saldrá en junio, que es el de Maradona. Joder. Así que esto lo estoy acabando. Me encantará leerlo y también vi tu entrevista con él, también en un campo de golf, ¿no? ¿Puede ser? Que hiciste una entrevista también y aparte, ¿sabes? Son cosas muy, muy interesantes porque al final también nos acerca, ¿no? A los entrenadores, ¿no? Que somos pues gente normal y corriente y con inquietudes, con certezas, con miedos, con dudas, no sé, me parece muy interesante. De hecho, en la Liga TV hago ese programa que se llama Talking Football, que la idea es eso, una hora de charla. Y te tengo la lista, pero como no ha podido ser, nos esperamos a la temporada que viene, allá donde estés, y hacemos un Talking Football contigo. Nos vamos a jugar a golf, no, porque no sé si se vio, pero no sé nada de golf. Pero si no, nos vamos a pasear por ahí. A pasear, que pasear activa la mente. Totalmente, pues cuenta con ello. Un placer. No, el placer ha sido mío, Guillén, y de verdad que aparte he estado muy a gusto y
Y nada, que gracias por y sobre todo por esta charla, porque al final ha sido una charla de fútbol, ¿no? Que es lo que nos gusta. Gracias, me vuelvo para Anfield. Joder, venga.